Bien, bueno, hoy día hablaremos un poco sobre el marco institucional vinculado a la gestión pesquera. También hablaremos un poco sobre fiscalización ambiental, perdón, fiscalización pesquera, de la parte más teórica. Justo hemos coordinado con el profesor Rolando para dividirnos por razones de tiempo. Yo hablaré más la parte teórica, la parte conceptual, general, y en la siguiente sesión abordará la temática de plástico y lo mismo con el caso de delitos pesqueros. Abordaré más la parte conceptual, la parte regulatoria y finalmente Rolando aterrizará con algunos casos prácticos. Bien, entonces comenzamos. ¿Cuáles son las entidades que intervienen, que tienen competencias en el sector pesquero? En principio tenemos al PRODUCE, ¿no? El Ministerio de la Producción es la entidad que ejerce la rectoría en materia pesquera. El país, luego tenemos a las direcciones regionales de la producción, a las DIREPRO, em, que también tienen diversas funciones en materia pesquera, especialmente artesanal, como por ejemplo el otorgamiento de permisos de pesca, el ejercicio de la fiscalización pesquera en materia de pesca artesanal concretamente, em, el otorgamiento de la certificación ambiental para plantas de procesamiento pesquero artesanal, el ejercicio de la potestad sancionadora, también en materia pesquera artesanal. Bien, luego tenemos al IMARPE, el Instituto del Mar del Perú, que es un organismo finalmente quien le provee todo el soporte técnico, científico al Ministerio de la Producción, ¿no? Es el brazo científico, por decirlo así, del Ministerio de Producción. El sector pesquero es un sector pues, bastante técnico, en el que hay mucha ciencia, y de este rol justamente está a cargo el IMARPE. La DICAPI, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, es una unidad orgánica de la Marina de Guerra del Perú, dependiente del Ministerio de Defensa, y que a través de sus capitanías de puerto están en, porque tienen jurisdicción en diversas regiones del país, eh, ejercen funciones, ¿no? Básicamente en aspecto de seguridad en el medio acuático. Em, DICAPI tiene competencia en el ámbito marino, pero también en los ríos y lagos navegables del país. OEFA. OEFA es la entidad que fiscaliza a las plantas de procesamiento industrial pesquero. Es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente y que además, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, supervisa a todas las entidades que ejercen funciones de fiscalización en materia ambiental y en materia de aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Estas entidades también se les conoce como EFAS, entidades de fiscalización ambiental. Bien, entonces el OEFA fiscaliza a sus administrados, como son las plantas de procesamiento industrial pesquero, entre otras, y también supervisa, pero no ejerce potestad sancionadora contra las entidades o sobre las entidades de fiscalización ambiental. De hecho, el Ministerio de la Producción
y los gobiernos regionales también son entidades de fiscalización ambiental y por lo tanto son también supervisadas por el OEM. Luego tenemos em, a las fiscalías especializadas en materia ambiental que ejercen funciones de investigación, bueno, investigan, dirigen la investigación de la presunta comisión de delitos ambientales, entre ellos los delitos pesqueros. Son tres los delitos pesqueros que existen en el Código Penal. Uno es el delito de extracción ilegal de especies acuáticas. Luego tenemos en segundo lugar al delito de tráfico ilegal de especies acuáticas y por último al delito de construcción o modificación ilegal de embarcaciones pesqueras. Y por último tenemos a la Policía Nacional del Perú, que tiene una división de medio ambiente, tiene una división de medio ambiente y que justamente presta soporte, apoyo en los operativos que realiza el Ministerio Público, ¿no? Las fiscalías especializadas en materia ambiental, pero también las funciones que realiza o algunos operativos que realiza el Ministerio de la Producción. Bien, Em, estas básicamente son las entidades que intervienen. Bueno, en el caso de la policía, pues, eh, si bien es cierto, la División de Medio Ambiente está aquí en Ventanilla, ¿no? Es un órgano, una división de la policía especializada en materia ambiental. También suelen apoyarse las fiscalías con el soporte, a veces, de las comisarías del sector. Bien, seguimos. Em, Existen tres tipos de competencias administrativas. Una competencia, finalmente, permite, no es un atributo con el que cuenta la administración pública para realizar la tutela de los bienes jurídicos. Existen tres tipos de competencias administrativas, principalmente las exclusivas, compartidas y las delegadas. Las competencias exclusivas son aquellas que las tiene a su cargo una institución pública de forma pues exclusiva, ¿no? Como su nombre lo indica. Y en materia pesquera hay diversas competencias exclusivas, solo la tiene una entidad. Por ejemplo, la competencia de ordenamiento pesquero es una competencia exclusiva del Ministerio de la Producción. La competencia de aprobar la tipificación de infracciones y la escala de sanciones aplicable en materia pesquera también es una competencia exclusiva del Ministerio de la Producción. Em, la competencia para ejercer la fiscalización, por ejemplo, de la pesca a mayor escala, pues bien, también es una competencia exclusiva del Ministerio de la Producción. Así tenemos varias competencias que son exclusivas de un ente. La competencia de fiscalización y sanción también, en mi opinión, deberían ser exclusivas, pero en la práctica, por lo menos en el caso de la pesca artesanal, se le da un tratamiento como si se tratase de una competencia compartida. ¿Qué son las competencias compartidas? Son aquellas competencias que se ejercen de forma coordinada, ¿no? Entre dos o más instituciones. En este caso, la pesca artesanal, la regulación de la pesca artesanal es, por ejemplo,
una competencia compartida según la normativa. Entonces, cuando el Ministerio de la Producción aprueba una norma que sea de aplicación también, o que sea dirigida, que esté vinculada a una medida de ordenamiento en el ámbito pesquero artesanal, debería, en teoría, y de eso hay múltiples pronunciamientos del Tribunal Constitucional, como por ejemplo el que aparece en la pantalla, hacerse de forma coordinada con los gobiernos regionales. ¿Bien? Porque finalmente la regulación de la pesca artesanal es una función compartida. ¿Bien? Em, y lo que también suele en la práctica entenderse como una regulación, como una competencia compartida, en la práctica, digo, es la fiscalización de la pesca artesanal, ¿no? Ya les decía la sesión pasada que en la práctica es el ministro de la Producción que fiscaliza la pesca artesanal. También algunos gobiernos regionales lo hacen. Y lo que hace el ministro de la Producción es trasladarle luego todo el expediente al gobierno regional para que sea este quien determine las responsabilidades necesarias o que correspondan al administrado. Bien. Y luego están las competencias delegadas. Por ejemplo, una competencia, a ver, el OEFA, ¿no? La Dirección de Supervisión, imaginemos, la DECEM, ¿no? Eh, no, la DECEM, no, la DECIS, que fiscaliza, por ejemplo, tiene la competencia de fiscalizar en materia de... No, ellos no. No, CEFA, que es sí, mejor vamos a ver ese caso, CEFA, que es un órgano de la OEFA que se encarga de supervisar a las CEFAs, ¿no? Lo que tiene la competencia atribuida para supervisar a las EFAs. Entonces, lo que hace es delega el ejercicio de esa función de supervisión a las oficinas desconcentradas del OEFA, ¿no? Entonces, la oficina desconcentrada de la OEFA de Piura, por ejemplo, será la que ejerce la supervisión a las cefas de la región, ¿no? Al gobierno regional de Piura, por ejemplo, a las municipalidades. Bien, esa es una competencia delegada. Se delega, ¿no? El ejercicio de la función. Sin embargo, la competencia la sigue manteniendo el órgano delegante y tiene que también supervisar que se efectúe de forma adecuada esa competencia que ha delegado. Seguimos. Bueno, ¿qué es la actividad de fiscalización? Primero, la fiscalización no es lo mismo que la sanción, son potestades distintas, ¿no? Hay veces suelen asociarla algunas personas como si se tratasen de sinónimos, son potestades distintas, ¿no? Una potestad es la de la fiscalización, que lo que busca en concreto, o debería buscar en concreto, es verificar si es que el administrado está cumpliendo o no con sus obligaciones legales, ¿no? En caso advierta pues que está incumpliendo con sus obligaciones legales, eso puede dar pie a que se active la potestad sancionadora, ¿no? Que se dé inicio a un procedimiento administrativo sancionador y se active la potestad sancionadora. Pero son potestades distintas, ¿no? No todo lo que se fiscaliza necesariamente tiene por qué terminar con la tramitación de un procedimiento sancionador. De hecho, eh, una entidad más sólida en materia de fiscalización ambiental no es aquella que impone más multas, ¿no? Una entidad que realiza un óptimo ejercicio de sus funciones de fiscalización, de sanción, es aquella más bien
que con el mismo número de supervisiones, imaginemos que hizo en el 2014 y en el 2015, perdón, 2024, 2025, haga que se reduzca la imposición de sanciones en la medida que se supone que ha sido mayor el número de administrados que han cumplido con sus obligaciones, ¿no? Es una fiscalización exitosa, no es aquella que termina, o una entidad fiscalizadora exitosa no es aquella que pone más multas, sino es aquella que más bien promueve el cumplimiento voluntario de la normativa, ¿no? Y por lo tanto evita que se configuren infracciones administrativas. Es más, a ver, me pregunta Luis Felipe, ¿hay alguna diferencia entre función fiscalizadora y supervisora? He visto que se usan ambos términos en forma distintas en algunas entidades. Es lo mismo, ¿no? Gracias por la pregunta, Felipe. Es lo mismo en realidad. Em, Supervisión es lo mismo que fiscalización. Es más, en el sector pesquero también utilizan la palabra inspección, ¿no ves? Ahora ya no tanto, pero hace años sí. Entonces, supervisión, fiscalización, control, etcétera, todos ellos son sinónimos, ¿no? El término ideal es el de fiscalización, inclusive también podría utilizarse la supervisión, ¿no? Toda vez que hay varias entidades que todavía utilizan ese término, pero ya términos como inspección, otros ya están un poco desfasados. De hecho, la propia Ley de Procedimiento Administrativo General precisa, ¿no? Que independientemente del término que se utilice, finalmente debe entenderse que lo que se refieren es a la fiscalización. Bien, entonces la actividad de fiscalización es un conjunto de actos, ¿no? Y diligencias de investigación, de supervisión, según lo que indica la Ley de Procedimiento Administrativo General. Estoy leyendo la definición que hace la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y que tiene un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención y gestión de riesgos y tutela de los bienes jurídicos. Esto es clave en una fiscalización, en materia de fiscalización, ¿no? La prevención y la gestión de riesgos. Em, de hecho, la decisión se oriente sobre todo en dos presupuestos. Primero, en, en los administrados, conducta sea, o en donde exista un mayor riesgo de que se configuren infracciones pesqueras, ¿no? Em, por ejemplo, si hay un desembarcadero ilegal, imaginemos en una región determinada, ¿no? Se conocen cuáles suelen ser los desembarcaderos ilegales, ¿no? Imaginemos, se produce, hay un desembarcadero ya que es conocido porque se producen desembarques ilegales en esa zona, pues la fiscalización debería enfocarse en aquellos espacios. Si es que se conoce administrados que son reincidentes en la comisión de infracciones, también enfocarse en esos administrados. O ya en una planta pesquera, ¿no? Una planta que haya determinados componentes dentro de esa planta que suelen ser los más riesgosos para el ambiente, enfocarse también allí, ¿no? Por ejemplo, en una empresa de hidrocarburos, una supervisión a una
a una empresa de hidrocarburos, de hecho, también debería enfocarse en aquellos componentes que son más riesgosos. No necesariamente en todos los componentes, sino aquellos que generan un mayor riesgo, ¿no?, en el ambiente, en la sostenibilidad del recurso. Bien, entonces es clave la prevención y gestión de riesgos al momento de ejercer la fiscalización. Y también lo que es clave es ejercer una fiscalización educativa, ¿no? La ley del procedimiento administrativo general también trata de que se promueva las supervisiones orientativas, ¿no?, con fines educativos. En, por ejemplo, EFA realiza supervisiones orientativas teniendo en cuenta algunos criterios, ¿no? Si eres un nuevo administrado, por ejemplo, en el sector, eh, y sobre todo para determinado tipo de empresas, sobre todo pequeñas empresas, pues puede realizar supervisiones orientativas. En el sector pesquero, creo que también debería realizarse algunas supervisiones orientativas. Eh, no cuando son nuevos administrados, porque acá no hay nuevos administrados, acá la mayoría de pesquerías son cerradas, ¿no? Entonces son embarcaciones que ya realizan esfuerzo durante muchos años. Pero sí realizar algunas supervisiones orientativas cuando se trata de una nueva normativa que se haya aprobado, ¿no? Perdón, se fue la señal. S- Seguimos, a ver. Sí. Em, bueno, esto ya lo decíamos al inicio, ¿no? Son potestades distintas, la de fiscalización y la potestad sancionadora. Luego, en el ejercicio de la fiscalización hay algunos derechos y deberes también que existen, ¿no? Los fiscalizadores tienen una serie de deberes, como por ejemplo identificarse, ¿no? Guardar confidencialidad, permitir que los administrados em, consignen alguna observación que tengan en el acta, ¿no? Darles una copia del acta de fiscalización, citarle la base legal. Eso es clave, citar la base legal de forma clara, ¿no? Bueno, acá hay muchos pescadores, entonces ya habrán visto en algunos casos donde no se cita la base legal de forma correcta, algunos casos, ¿no? Em, Finalmente, claro, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo había una veda de recurso bonito. Bueno, se publica la veda que iniciaba a los 2 días de publicada la norma
y pues había embarcaciones que estaban pescando en el mar Bonito y por lo tanto también se le da 2 días adicionales, ¿no? A aquellas personas que están en embarcaciones que están pescando para que puedan desembarcar. Recuerdo un caso, por ejemplo, en justo una armadora me traslada su preocupación, en el que se le había iniciado un procedimiento, no, claro, se levantó el acta de fiscalización, pero se estaba considerando que este plazo de los 2 días iniciaba en la fecha de publicación de la norma, ¿no? La norma lo que te decía era que una vez publicada la norma, a partir de los 2 días iniciaba la veda. Y de ahí se corrían 2 días más, ¿no? 2 días más justamente para que eh, aquellas embarcaciones que están pescando puedan desembarcar. Lo cierto es que bueno, en ese momento cuando se levantó el acta, no se consideró que la norma daba 2 días más, ¿no? Para aquellas embarcaciones que estaban pescando. En realidad eran 4 días, ¿no? Entonces, solo se leyó una parte del artículo, que eran de los 2 días, pero no los 2 días adicionales, que convertí en 4. La señora desembarcó en el día 3, estaba dentro del plazo, pero, claro, una mala lectura de la norma por parte en ese entonces del fiscalizador hizo que se le inicie un procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, por eso de la importancia que se cite siempre la base legal de forma adecuada, ¿no? Em, lo otro, también hay también he visto, ¿no? En algunos lugares, algunas preocupaciones también de algunos pescadores cuando hay en algunas regiones fiscalizadores que ya no trabajan. Y ahí es clave que interviene el Ministerio Público, que interviene el propio gobierno regional, que intervenga, ¿no? Fiscalizadores que ya no trabajan, fiscalizadores del gobierno regional que ya no trabajan en la institución, pero que están con su chaleco del gobierno regional en el DPA fiscalizando, ¿no? Ejerciendo una función de fiscalización a nombre del gobierno regional cuando ya no trabaja en el gobierno regional, ya no son fiscalizadores en realidad, pero están con el chaleco fiscalizando en el DPA. Claro, hay pescadores pues que ya no saben que tal persona determinada o tales personas ya no son fiscalizadores, ¿no? Si, si lo ven con el chaleco pensarán que siguen siendo fiscalizadores. Entonces, allí también es clave que sea el propio gobierno regional, el propio Ministerio Público también en ocasiones, que hay aquellas personas, ¿no? Que ejercen de manera ilegal una función, que ya no la tienen, puedan, puedan intervenir. Em, bueno, los pescadores también la idea es que durante la fiscalización puedan dar facilidades, ¿no? O en las plantas, por ejemplo, ¿no? En las plantas cuando se va a fiscalizar, se dé facilidades para el ingreso, porque si no se puede considerar como obstaculización. La normativa por lo menos permite eso, ¿no? Se considera como obstaculización. Pregunta de Luis Felipe, en el caso de la pesca artesanal, los gores son EFAs, en efecto, ¿no? En efecto, Luis Felipe, los gobiernos regionales son considerados entidades de fiscalización ambiental. Em, bien, los pescadores también tienen una serie de derechos durante la fiscalización. Firmar el acta, que se le entregue un acta, plantear sus observaciones. Si quieren también no firmar, no pasa nada, ¿no? Se- no están obligados necesariamente a firmar un acta. Pero ojo, si no lo firman, igual eso no implica que el acta es inválido. Igual sigue siendo válido el acta, ¿no? Em,
Luego, que se le cite la base legal, eso es clave. Base legal que además debe estar vigente, ¿no? Eh, Además, puede incluso hasta firmar, ¿no? Pueden hasta firmar la diligencia y fiscalización. La normativa general, por lo menos, también lo habilita. El acta de fiscalización es un documento que registra los hechos que se observan de forma objetiva, ¿no? Tiene un valor probatorio importante en un procedimiento sancionador y también incluso en una investigación penal. De ahí la importancia de que si alguien tiene alguna observación al acta, la coloque en el acta, ¿no? Uno no puede decir, no estoy de acuerdo con lo que estás poniendo, así que no lo firmo. Si no estás de acuerdo, mejor consigna esas observaciones allí, en el acta, ¿no? Por ejemplo, si la armadora que yo le comentaba, al momento que el fiscalizador le estaba citando la base legal en el acta, si es que la armadora, imaginemos, también hubiera tenido acceso a la norma, buscaba el número de la norma, eh, lo encontraba, y si leía también esta norma, pudo también, por ejemplo, en la observación, mencionar que en realidad te estaba descargando dentro del plazo y que no había ahí ninguna infracción, ¿no? O de repente otro caso. Lamentablemente, eh, la información de los gobiernos regionales, en muchos casos, algunos gobiernos regionales, no están interconectados con el produce, ¿no? No es que haya un sistema donde esté interconectado de forma real. Entonces, por ejemplo, imaginemos que hay una modificación al permiso de pesca de un gobierno regional. Eh, o es más, imaginemos que una embarcación tiene un permiso de pesca emitido por un gobierno regional, pero este todavía no llega al gobierno, al produce. Entonces, produce cuando va a fiscalizar, en su sistema quizá le aparece que, imaginemos, un caso hipotético, imaginemos que aparece como que no tendría permiso de pesca porque no lo tiene aún en su registro. El gobierno regional no le ha derivado, no le ha remitido todavía el permiso. Entonces, en el registro de produce, pues puede que aparezca que no tiene un permiso. Entonces, imaginemos que se le se consigna en el acta que está pescando o desembarcando sin contar con permiso de pesca. Bueno, también hay en la observación, puede el armador citar, eh, colocar el número de resolución directoral que le otorga su permiso de pesca, ¿no? Es más, entregar una copia también del permiso de pesca, de tal manera que cuando se recomiende el inicio de un procedimiento sancionador, o cuando llegue toda esa información al gabinete y se elabore el informe de supervisión, se tenga en cuenta pues que el administrador en realidad sí contaba con permiso de pesca y eso no dé pie a que se inicie un procedimiento sancionador o que de repente el acta sea remitido al Ministerio Público y se le inicie una investigación penal cuando sí contaba con un permiso de pesca, solo que no aparecía en ese momento en el sistema. Em, Augusto pregunta cuál es la base legal para la fiscalización sanitaria. Ahora justo vamos a mencionarlo, Augusto, vamos a ver el número de reglamento de fiscalización en materia sanitaria. Cristian comenta, efectivamente, los GORE no están articulados. Bueno, sí, eso hace falta, ¿no? Que haya una mayor articulación, articulación entre gobiernos regionales.
El Ministerio por la Producción, sobre todo en los títulos habilitantes que emiten o que modifican los gobiernos regionales. Sí. Todo acta de supervisión goza de presunción de veracidad. ¿De acuerdo? Entonces se presume que lo que dice ese acta de fiscalización es cierto, ¿no? Salvo por el contrario. Esa salvedad justamente consiste en que el administrado pueda demostrar lo contrario, ¿no? Eh, pero también hay un principio de la Ley de Procedimiento Administrativo General que es establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es la presunción de licitud, ¿no? Se tiene que presumir que todos los administrados actúan apegados a sus obligaciones, siempre que no se pruebe lo contrario. Esto es el contenido que debe tener un acta de supervisión. Yo igual voy a dejar aquí la lámina, ¿no? Este es el contenido que debe tener un acta, ¿de acuerdo? Fecha de inicio, de término, los medios probatorios que existiesen, etcétera. Y hay varias formas de conclusión de un procedimiento sancionador. Perdón, de una fiscalización, ¿no? Según la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero la que predomina, en realidad, en materia pesquera y la mayoría de entidades, eh, es, bueno, el hecho de que no se inicie un procedimiento sancionador o que si se, perdón, que no se recomiende el inicio de un procedimiento sancionador o el hecho de que a través del informe si se recomienda a la autoridad instructora que se dé inicio al procedimiento administrativo sancionado. Bien, una vez que la, una vez que el supervisor ha emitido su acta, en campo, llega a gabinete, llega a su oficina y elabora un informe, ¿no? Y ese informe lo remite, en el caso de la pesca artesanal, todo ese expediente se lo remite al gobierno regional. Allí acabó la función de fiscalización. Allí acabó. Bien, allí acaba la función de fiscalización. Y si es que el gobierno regional decide iniciar un procedimiento sancionador, ya pasamos a hablar de otra potestad distinta, que es la sancionadora. Muy bien. Eh, Estas son las entidades que tienen competencias en materia de fiscalización y sanción. Eh, Primero está el Reglamento de Fiscalización y Sanción de Actividades Pesqueras, eh, aprobado en Decreto Supremo 017/2017, produce, que derogó lo que antes se llamaba el RISPAC. Esto es clave precisarlo, ¿no? El RISPAC ya no existe. Escucho diversas ocasiones a personas que hablan del RISPAC, ¿no? Eso ya no existe. ¿Ya? Ahora lo que existe es el Reglamento de Fiscalización y Sanción de Actividades Pesqueras. Em, Luego tenemos, bueno, eso finalmente lo aprueba el produce y ahí están las infracciones y las sanciones aplicables a la pesca artesanal, a la pesca menor escala y a la pesca de mayor escala. Bien. Luego está justamente esta norma, ¿no? La que me preguntaba hace un momento, ¿cuál es la norma en materia de fiscalización sanitaria? Bueno, es esta resolución, ¿no? El 036/2020 SANIPES. Tiene su propia normativa, ¿no? Vinculada. Luego tenemos la DICAPI, también tiene su norma,
¿no? Tiene el Decreto Supremo 015/2014 del Ministerio de Defensa, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1147. Allí también están todas las infracciones y sanciones, gracias, que puede imponer la autoridad marítima. Bien, luego tenemos, en el caso LOEFA, también una tipificación de infracciones aplicable a la planta de procesamiento industrial pesquero y a la acuicultura de mediana y gran empresa. Es una resolución del Consejo Directivo 038 del 2017. Y por último, también el CERNAV puede iniciar procedimientos sancionadores cuando una actividad afecta a los objetivos de conservación del área y éstas no están acordes a lo establecido en el expediente de creación del área o en el plan maestro. No, imaginemos, hay un área prohibida o hay un arte de pesca prohibido, en determinada zona, pero es usado. CERNAV puede también iniciar un procedimiento sancionador. ¿Cuál es su norma? Es el Decreto Supremo 002/2022 MINA. Bien. ¿Quienes inician el procedimiento sancionador? Las jefaturas de cada área natural protegida. Bien. A ver, preguntas. Solo en materia ambiental, las únicas tipificaciones son en las dos áreas: procesamiento industrial pesquero y agricultura. Esto no tiene- ya a ver. En materia ambiental, el, que el diría, las fiscalizaciones son más de corte pesquero, no ambiental, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, para la actividad de acuicultura y para el procesamiento, para la instalación de planta de procesamiento, se necesita contar con certificación ambiental, porque es una fuente de obligaciones ambientales. Entonces, en una certificación ambiental hay una serie de obligaciones, una serie de compromisos que el titular de la empresa se obliga a cumplir. En la extracción marítima no existe eso. En la extracción marítima, de extracción pesquera del ámbito marítimo, no hay, no hay certificación ambiental. No hay obligación derivada de un instrumento de gestión ambiental. Bien. Eh, Luego, CERNAN no permite la libre navegación dentro de áreas protegidas, pregunta. Bueno, hay un tipo infractor, hay un tipo infractor que es em, el ingreso a áreas protegidas de forma no autorizada, ¿no? Pero no es que se prohíbe que las embarcaciones naveguen, ¿no? La única restricción que hay en las áreas marinas protegidas de uso directo, es decir, en las reservas nacionales, por ejemplo, la única restricción es para la pesca de mayor escala, ¿no? Es lo único que el reglamento de la ley de área protegida prohíbe, solo en el caso de la pesca de mayor escala. Bien. Ah, luego también hay unas zonas de amortiguamiento que se han creado. He visto, por ejemplo, en Piura, ¿no? Hay áreas que se
crean como zonas de amortiguamiento, pero no las crea el CERNAM, no están vinculadas a áreas protegidas. Entonces son áreas donde el sector pesquero, ¿no?, prohíbe la extracción de recursos en esas zonas. Me parece que es Sechura, bueno, no me acuerdo qué caleta, no estoy seguro, no me acuerdo en qué caleta es la específica, pero hay, no es Sechura, bueno, no recuerdo el lugar, pero como ejemplo, ¿no? Hay algunas áreas donde se establecen zonas de amortiguamiento, pero lo establece la autoridad pesquera, em, y se trata como si fueran zonas prohibidas. Bueno, pero hay confusión a veces se crean pensando que son áreas, son amortiguamiento creadas por el CERNAM, pero no es así. No es así, por lo menos estas. Ah, bueno, Raúl me dice que sí. Raúl me dice que es en Sechura. Eh, bueno, en ese caso, no es que sea el CERNAM finalmente quien haya establecido esa zona de amortiguamiento. Es una figura un poco rara, pero el hecho de que, o sea, la autoridad pesquera como tal, no es que pueda establecer esta zona de amortiguamiento como tal, ¿no? Como si fuesen áreas naturales protegidas, ¿no? Que la única que puede establecer áreas naturales protegidas y su zona de amortiguamiento es el Ministerio del Ambiente mediante decreto supremo. Pero entiendo que estas zonas no son por razones naturales, o sea, no es por tratarse de un área natural protegida que establece zona de amortiguamiento, sino por razones distintas. Allí sí es clave que se revisen esas medidas impuestas en estas áreas, sobre todo porque le dan la condición de zona de amortiguamiento, cuando repito, eh, no son creadas por el CERNAN ni por el Ministerio del Ambiente, sino por la autoridad pesquera, pero le dan un tratamiento como si fuesen áreas naturales protegidas, cuando eso no debería ocurrir. Bien, seguimos. Em, ya. Eh, Le decía esto también, creo que la planteé en la primera sesión, de que las funciones de fiscalización y sanción de la pesca artesanal no han sido transferidas, ¿no?, a los gobiernos regionales, pero aún así se ejerce, ¿no? Se ejerce. La ley orgánica de gobiernos regionales, en su artículo 52, contempla todas las funciones que debían ser transferidas a los gobiernos regionales en materia pesquera. Todas esas funciones se han transferido, excepto el literal J. ¿Qué dice el literal J? Dice la función de fiscalización y sanción de la pesca artesanal, ¿no? Eso no ha sido transferido, pero en la práctica se hace. En la práctica, los gobiernos regionales fiscalizan y sancionan, pero la competencia no ha sido transferida. Por eso, en algún momento, hace varios años, el gobierno regional de Piura solicitó, recuerdo, su gobernador regional le mandó un oficio al entonces ministro, estoy hablando hace varios años, pidiendo que se le transfiera las funciones, porque uno de los principios básicos en materia sancionadora es que solamente puede ejercer una competencia aquella que la tiene atribuida como tal, ¿no? Que no solamente la tiene atribuida, sino también que la tiene transferida. Bien, entonces eso es lo que suele ocurrir. No se transfirió la función y por eso es que el propio Ministerio de la Producción, durante los últimos años, que cada año aprueba un plan de transferencia de funciones. Entonces, este año nació la excepción. También a inicio de años el PRODUCE aprobó su plan de transferencia.
y también volvió a ratificar de que la competencia de fiscalización y sanción de la pesca artesanal no ha sido transferida a los gobiernos regionales, ¿no? Y por lo tanto señala que es la Dirección de Fiscalización de Produce quien la va a llevar a cabo, en tanto que eso se transfiera. Pero bueno, no hay fechas de cuánto se va a transferir, ni hay certeza para cuándo va a iniciar ese proceso de transferencia, esa función. Ahora bien, ¿será lo mejor que se transfiera o no? Cada quien sabe finalmente qué tan fortalecido está el gobierno regional. Hay gobiernos regionales que sí están fortalecidos en materia de fiscalización pesquera, pero hay otros que no. ¿No? Hay varios gobiernos regionales que no. Hay, por ejemplo, un gobierno regional, no voy a identificar, ¿no? Pero hay, por ejemplo, un gobierno regional que no sanciona porque consideran que aún no han creado su comisión de regional de sanciones. Esa comisión ya está derogada en el 2017, no existe, no debería existir. Pero em, esperando esa comisión es que no sanciona. Y repito, ya esa comisión no debería existir tampoco, porque la norma solo establece que debe existir una diferencia, bueno, una autoridad instructora y decisora. Ahora lo explicaré de qué trata eso, pero no una comisión. Hay otro gobierno regional, por ejemplo, también, que tiene su propia tipificación de infracciones. Yo le decía que la única que puede aprobar su tipificación de infracciones en el sector pesquero se produce nadie más. Pero hay un gobierno regional, por ejemplo, que tiene sus propias infracciones, aprobada por ordenanza regional, tiene sus propias infracciones, sus propias sanciones. Y le impone esas sanciones al pescador de esa región. Claro, un pescador finalmente puede que no necesariamente conozca toda la normativa al revés del derecho, ¿no? Y si esta fue aprobada por el PRODUCE o por el BORE, ¿no? Es un caso, por ejemplo. Eh, Otra región, por ejemplo, donde no hay fiscalizadores, ¿no? Bueno, el gobierno regional no tiene fiscalizadores. Entonces, solo hay una autoridad que es la que se encarga de la emisión de los permisos de pesca y a su vez también de iniciar los procedimientos sancionadores y a su vez también de resolverlos. Solo una persona. Entonces, eso también debe evaluarse, ¿no? Si es que, en todo caso, ¿por qué gobiernos regionales se comenzaría con esa transferencia? Y esa transferencia no solo debe ser de mm, mm, una transferencia en papeles normativa, sino también de presupuesto, de personal, de logística, materiales, fortalecimiento de capacidades, etcétera. Si es que algún momento se llega a dar, ¿no? Hay incluso personas que plantean que se cree en algún momento tipo una superintendencia nacional de fiscalización pesquera, como ocurre en la mayoría de sectores económicos, por cierto, adscrita a Suinermin, ¿no? Materia minera, por ejemplo, o Suinermin es quien fiscaliza en materia técnica, ¿no? Está adscrita a Suinermin. En materia, los títulos habilitantes forestales y fauna silvestre también los fiscaliza Osinfor, que está adscrita a Sinermin, pero no la fiscaliza Midagri, perdón. Tampoco en el sector minero fiscaliza el MINEN, porque tienen un rol promotor. Decía yo en la primera sesión, aquella entidad que está creada para tener un rol promotor del sector. Lo ideal es que no tenga a su vez la competencia de fiscalización y sanción, sino que eso está a cargo de otra entidad independiente y adscrita de preferencia a otro sector. Por lo menos así funciona la mayoría de recursos naturales, ¿no? ¿Para qué? Justamente para garantizar la objetividad y la imparcialidad. Es complejo que
una entidad que tiene un rol promotor de la actividad, sea a su vez quien la fiscalice a esa actividad que tiene por función promoverla, ¿no? Seguimos. Bueno, ahora vamos a ver bueno, cómo es el procedimiento sancionador en materia pesquera. Em, el Estado tiene un jus poniente, ¿no? La potestad justamente de imponer sanciones cuando se infrinja la norma, se cometa un ilícito penal o administrativo. Se comete un ilícito penal, quien interviene es la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, y cuando ocurre un ilícito administrativo, quien interviene es el produce o el gobierno regional, dependiendo de si es una embarcación artesanal, menor escala o industrial. La potestad sancionadora solo se establece mediante ley. Tenemos tres tipos de normas, bueno, hasta cuatro normas con rango de ley. La primera es la ley como tal, que la aprueba el Congreso. Y luego tenemos normas con rango de ley aprobadas no por el Congreso, sino por el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son? Los decretos ley, los decretos de urgencia y los decretos legislativos. Son normas también que tienen rango de ley. De hecho, la Ley General de Pesca es un decreto ley. Los decretos ley solo se aprueban en periodo de facto. Por eso es que la última vez que se aprobaron decretos ley fue en el 92. En el 92 fue la última vez que se aprobaron decretos ley. Como por ejemplo la Ley General de Pesca. Luego tenemos los decretos de urgencia que se aprueban, por ejemplo, en el interregno parlamentario, ¿no? Como pasó ahora hace poco, cuando un presidente cerró el Congreso, no había Congreso, él legislaba mediante decreto de urgencia. O los decretos legislativos, ¿no? En donde el Poder Ejecutivo le pide al Congreso autorización para legislar sobre determinadas materias en un determinado periodo de tiempo. Pues legisla mediante decreto legislativo. Solo esas normas pueden establecer la potestad sancionadora. Y luego tenemos la potestad de tipificación, que es la potestad que tiene una entidad para aprobar las infracciones, las conductas prohibidas y las sanciones que corresponde imponer. Hay dos tipos de tipificaciones, una que es la establecida por ley y otra vía reglamento. La ley siempre establecerá el paraguas las obligaciones generales y el reglamento las desarrolla, ¿no? En materia pesquera, al ser una materia eminentemente técnica, la ley autoriza a que sea el Ministerio de la Producción, como ente técnico, quien apruebe esa tipificación de infracciones y sanciones vía decreto supremo. Hay, hay varios principios que rigen eh, justamente el ejercicio de la potestad sancionadora. No voy a entrar a detalle en cada uno, pero sí les mencionaré algunos que son de interés para el sector pesquero, algunos. Por ejemplo, razonabilidad. Cometer una infracción no puede ser más rentable que pagar la multa. Bien, en otras palabras. Entonces, esto viene acompañado incluso de otro principio que es el de proporcionalidad, ¿no? Hay multas que se imponen a pescadores artesanales que he visto que pueden superar los 15.000 soles, ¿no? Pero también hay multas que se han impuesto a embarcaciones
por ejemplo, a una embarcación extranjera hace poco, no hace hace menos de un par de años, embarcación china, ¿no? Se le impuso una multa de aproximadamente 200 soles. Allí obviamente no se aplica este principio de razonabilidad. O sea, 200 soles es lo que seguramente ha gastado el Estado en tramitar este procedimiento sancionador, ¿no? En las horas del profesional que estuvo a cargo de elaborar el inicio del procedimiento sancionador, el informe de instrucción, la resolución de sanción, notificar al administrado, etcétera. Todo eso, de luego, estoy seguro, fue superior a los 200 soles. Y claro, acá se está poniendo una multa de 200 soles. Entonces, se tiene que aplicar ese principio de razonabilidad. Otro caso, se aprobaron dos normas durante estos últimos 4 años, se aprobó dos normas que aprueban reducción de multas hasta 90%. A ver, claro, a quien le imponen una multa, es, es probable que va a estar de acuerdo con esta medida, ¿no? Finalmente están chocando con el bolsillo. Entonces dicen, oye, ¿sabes qué? Hay una norma que va a favorecer. Pero, nuevamente, siendo rigurosos con el tema legal, vemos lo siguiente, es que la Ley de Procedimiento Administrativo General dispone que el máximo del descuento que se puede imponer es de hasta el 50% de la multa, solo cuando asumes tu responsabilidad y en el marco de un procedimiento sancionador que esté en trámite. Sin embargo, en el sector pesquero hemos visto que se aprobaron dos reducciones de multa hasta 90%. Aplicables para todos, ¿ah? Para todos. Artesanales, menor escala, industriales, para todos. Pero no solo eso. También se permitió que esa multa, a ese descuento se puedan acoger empresas que tienen multas judicializadas, que tengan multas en proceso de ejecución coactiva, lo cual no se contempla en la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es la ley que toda entidad debe de cumplir. Entonces, allí, por ejemplo, eh, puede, ¿no? Si es que solamente estás imponiendo una multa del 10% en total, puede que el pago de la multa termine siendo más favorable que cometer la infracción como tal, ¿no? Y eso finalmente es lo que se debe evitar, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Si no, si es que ya en estos 4 años o 5 años se ha dado dos de estas normas. Yo, por ejemplo, les pasa, escuchaba a un amigo pescador que me decía, doctor, tengo una multa, pero voy a esperar porque seguramente en un año, en 2 años, nuevamente se va a aprobar una reducción de multas. Claro, y ¿a qué pasa? Justamente se genera esa expectativa, ¿no? Como por ejemplo pasa en el ámbito municipal. En el ámbito municipal hay personas pues, que no pagan sus arbitrios y dicen, no, voy a esperar a la amnistía. Va a entrar un nuevo alcalde, seguramente va a dar su amnistía. Seguramente va a reducir el monto al 80%, las multas, o va a condonarlas. Porque se vuelve una tradición eso, ¿no? El sector municipal se ha vuelto es una tradición. Y lo que no puede pasar es que eso en un sector extractivo también ocurra, ¿no? Porque si no, lo que puede pasar es que se genere impunidad, ¿no? Y que se vuelva una práctica. Bien. Y ojo, esto aplica en todo el sector pesquero, ¿no? Porque esta
A ver, esto políticamente puede que no suene correcto, ¿no? Pero repito, aquel que tiene una multa, naturalmente, pues, y se te está reduciendo un 90%, es muy probable que se va a aplaudir esta medida, ¿no? Y que no es una medida técnica, es una medida más política. Por eso decía yo la importancia de que en algún momento se evalúe, ¿no? Que se dividan las funciones. Que la función de fiscalización, sanción, esté en manos de una entidad en el que no existan justamente decisiones que se alejen de lo técnico. Bien, pero así como comento de este principio, también hay otro que sí creo que debe establecerse. Y creo que es por ese camino el que debería irse, que es que se establezca o se apruebe el principio de no confiscatoriedad. Hay multas, sobre todo en pescadores artesanales que he visto, que te pueden llevar a la quiebra. Hay multas que te pueden llevar a la quiebra. Y una multa nunca te puede llevar a la quiebra, porque ya estás incluso afectando otros derechos fundamentales, como la libertad de empresa, ¿no? Una multa nunca te puede llevar a la quiebra. En, en el caso de la UEFA, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo. En el UEFA, pero la UEFA es la empresa para esto, perdón, es la entidad pública que fiscaliza las empresas eh, más grandes del país. También hay empresas pequeñas que fiscalizan, ¿no? Sobre todo el sector industria. Pero también hay empresas sumamente grandes que fiscalizan, sobre todo en el sector de mediana, gran minería, hidrocarburos, electricidad, plantas de procesamiento industrial, pesquero, etcétera. Y de hecho, hay un principio que rige en el ejercicio de la potestad sancionadora de la UEFA, porque así lo ha establecido su propio reglamento de procedimiento sancionador, que es el de no confiscatoriedad. Una multa no te puede llevar a la quiebra. Entonces, las multas no pueden ser superiores al 10% de los ingresos que tuvo la empresa el año anterior. Bien, los ingresos brutos, en efecto, que tuvo el año anterior. Estamos hablando de las empresas más grandes del país. Si ese principio aplica para las empresas más grandes del país, ¿por qué no también traerlas del sector pesquero? Ese es un principio que rige en el sector ambiental. ¿Por qué no trasladarlas al sector pesquero? Modificar el reglamento de fiscalización y sanción de actividad pesquera e incluir este principio de no confiscatoriedad, donde estableces también un tope que justamente va a evitar que te vayas a la quiebra, sobre todo para pescadores artesanales. Porque claro, hay multas que son sumamente altas, que superan los ingresos incluso de los pescadores artesanales y que puede que en el momento no tenga para hacer el pago, pero lo que es probable que ocurra es que luego, vía un proceso de ejecución coactiva, te van a embargar tus cuentas, te van a embargar, o sea, por lo menos el Estado tiene esa potestad de embargar las cuentas bancarias, los bienes, si es que no se pagan las multas, ¿no? Eh, entonces creo que también en algún momento debería evaluarse el establecimiento de ese principio que funciona en el ámbito ambiental y que creo que también podría aplicarse en el ámbito pesquero. Sobre todo, repito, pensando más
en el sector pesquero artesanal, eh, porque finalmente la fórmula, el cálculo de multas, aplica para todo el sector, ¿no? Y creo que es clave que haya una diferenciación, ¿no? O por lo menos eh, que se establezcan límites, claro, pero que igual es complejo, es una decisión igual compleja, porque, al menos en el caso de las empresas grandes, se sabe, ¿no? Cuánto han podido ser sus ingresos por reportes de la SUNAT, etcétera. En el caso de la pesca artesanal, claro, no todos, a la gran mayoría, no lo hace. No es que todos tengan bancarizado, por ejemplo, sus operaciones, ¿no? O que tengan un RUC, ¿no? O que declaren a SUNAT. Em, a pesar de que están exentos de pago el IGB, ¿no? Los pescadores en la pesca artesanal. Pero claro, también ahí tocaría ver cómo se hace para hacer ese cálculo y y los pescadores puedan acreditar, ¿no? Cuáles han sido sus ingresos el año anterior. Es un caso interesante, de hecho, pero para evaluar. Este finalmente es un espacio académico. Estamos ahorita en un espacio académico. Entonces, estos espacios justamente son para poder reflexionar sobre estos temas. Y estos espacios, además, son también con los que debería contar en algún momento el produce. No hablo de espacio de charlas, ¿ah? Necesariamente con conversaciones como estas, ¿no? Finalmente hay cursos que suelen organizar varias instituciones, cada vez son más instituciones las que están organizando un curso de derecho pesquero, y nos convocan y eso se saluda. Pero es clave que también del propio sector se organicen estos espacios, que sea un espacio de diálogo, ¿no? En el que puede existir estos tipos de conversaciones donde yo, por ejemplo, ahorita ya estoy viendo en el chat varias sugerencias, varios comentarios, ¿no? Donde finalmente el funcionario reciba recomendaciones de cómo eso se puede hacer en la práctica, ¿no? Para la mejora del sector. Por ejemplo, ¿no? En Chile hay espacio de este tipo, ¿no? Hay comités científicos donde participan representantes de universidades, de la ciencia, pero también hay comités de la sociedad civil, espacios donde participan representantes de gremios, ¿no? Y se reúnen con una determinada periodicidad con el ministro, con el viceministro, eh, y en Chile y en varios países, de la región, donde existen espacios justamente para, con determinada periodicidad, hacer una evaluación sobre las normas, ver qué está funcionando, ver cómo mejorarla, pero en coordinación con los actores. No, siempre esa va a ser las mejores decisiones, aquellos diálogos coordinados con los actores, donde se escuchan los actores, ¿no? Hoy, por ejemplo, se está discutiendo la política nacional de pesca con miras al 2040. Es una política clave. Entonces, por ejemplo, hay algunos espacios que se está organizando, pero es clave que se sigan organizando más, ¿no? Para escuchar finalmente las sugerencias de los actores. Bien, seguimos. Esto es, así se tramita un procedimiento sancionador, también en materia pesquera. Em, Se inicia un procedimiento sancionador, se notifica al administrado del inicio de un procedimiento sancionador, se le da un plazo de 5 días hábiles, ¿no? No se cuentan sábados, domingos ni feriados para que den sus descargos. Luego el administrado
Luego la autoridad instructora. La autoridad instructora es la que se encarga de investigar, de dirigir la investigación en sí administrativa. Así como en el ámbito jurisdiccional es un fiscal quien investiga y es un juez quien decide, en el ámbito administrativo, quien investiga se le denomina autoridad instructora, instruye. Y quien decide es la autoridad decisora. ¿Bien? Cada entidad tiene su propia denominación. A esta autoridad instructora y decisora en cada entidad se le da su propia denominación. Tanto en Produce como en cada gobierno regional tiene su propia denominación. Bien. Eh, Bien, luego se notifica un informe de instrucción, se tiene que notificar nuevamente. Un informe de instrucción es en sencillo, en otras palabras, es como que un proyecto de resolución de sanción, ¿no? Donde ya están más desarrollados los argumentos, se ha tenido en cuenta los descargos que haya presentado el administrado, ¿no? Y se tiene que notificar al administrado para que vuelva por segunda oportunidad a defenderse, pero esta vez ya con un documento que tiene mayores elementos, mayor información. Y luego la autoridad decisora resuelve. Y frente a esa resolución, uno puede presentar un recurso de reconsideración o de apelación. Claro, si es que se eleva al superior jerárquico con el recurso de apelación, se agota la vía administrativa, ¿no? El recurso de reconsideración lo resuelve la propia instancia que te sancionó y la apelación, la segunda y última instancia. En el PRODUCE es el CONAS y en los gobiernos regionales suele ser, en algunos gobiernos regionales, el director, o la, perdón, la gerencia de desarrollo económico, ¿no? Que resuelve los recursos de apelación, ¿no? Las sanciones, en primera instancia, suele imponer el director de la EREPRO, ¿no? Por lo general. Repito, igual, ¿ah? Cada gobierno regional es distinto, ¿de acuerdo? Cada gobierno regional ve cómo se organiza de la mejor manera y eso debería estar establecido en su ROF, ¿no? En su reglamento de organización y funciones. Bien, un procedimiento sancionador siempre se inicia de oficio, aquí pueden hacer a través de a raíz de una denuncia, pero siempre va a ser la administración que lo inicie de oficio. Los medios probatorios son documentos que permiten acreditar, demostrar de que se ha cometido una infracción o que no se ha cometido una infracción, ¿no? Eh, la carga de la prueba la va a tener siempre la administración, ¿de acuerdo? Esto es como en el ámbito jurisdiccional, también la carga de la prueba la tiene la fiscalía. En el ámbito administrativo, la carga de la prueba, la obligación de probar, la tiene la autoridad instructora. Esto es el contenido que debe tener una imputación de cargos, también esto lo voy a dejar, esta lámina. Esto es el contenido que debe tener una resolución de sanción. Esto también es clave. Cada descargo que haya formulado el administrado debe ser atendido, respondido, ¿de acuerdo? Cuando se emite la resolución de sanción. Eso es clave, porque eso a veces no pasa, hay veces, ¿ah? Hay gobiernos regionales que sí lo hacen, otros que no. ¿Qué diferencia entre un recurso de reconsideración y apelación? En la reconsideración debes presentar una nueva prueba. En la apelación debe tratarse de cuestiones de puro derecho o interpretación diferente sobre las pruebas que se haya producido. Caducidad y prescripción, ¿qué diferencia hay? La prescripción conlleva la extinción de la potestad sancionable, ¿de acuerdo? En cambio, la caducidad conlleva la extinción del procedimiento sancionable. La prescripción opera a los 4 años de cometida la infracción. Se comete la infracción y se contabilizan 4 años. Pasan 4 años, prescribe, ya no se puede sancionar por ese hecho.
En cambio, la prescripción, perdón, la caducidad opera los 9 meses, ampliable por 3 meses más, es decir, un año, y que se cuentan desde el inicio del procedimiento sancionador. Bien, se inicia un procedimiento sancionador y la administración tiene, en otras palabras, un año, si es que se amplió los 3 meses, para resolver ese expediente. ¿Qué pasa si eso no ocurre? Eh, Caduca, ¿no? Se da por no iniciado el procedimiento sancionador y se vuelve a iniciar. Eso también es clave. He visto en más de una vez multas impuestas. Y ojo, ya cuando hablo del sector pesquero, yo no solamente estoy hablando de Produce, no estoy hablando de gobierno regional, estoy hablando de otras entidades más. Acá pueden entrar DICAPI, pueden entrar Sanipes, en fin, cualquier entidad que tenga competencia en el sector pesquero tiene que tener en cuenta estas reglas de la caducidad y la prescripción. ¿De acuerdo? Em, claro, puede quizá existir algún caso donde se notifique una sanción cuando ya ha prescrito, ¿no? O de repente se notifique una sanción también cuando ya ha caducado. Y también hay casos donde se notifica la caducidad cuando nunca ha caducado. Me explico. Hace unos años, en un gobierno regional, justo, y hace varios años ya, justo el, el director, en ese entonces me comenta, ¿no? Doctor, justo ya hemos caducado 200 expedientes. Em, entonces, al hacer una revisión rápida, en realidad esos expedientes no habían caducado, ¿no? ¿Qué había ocurrido? Habían emitido una resolución directoral disponiendo la caducidad de cerca de 200 expedientes, pero repito, ninguna había caducado. ¿Qué había pasado? Estaban contando el año desde la entrega del acta de fiscalización. O sea, se asumió de que con la entrega del acta de fiscalización, es decir, y se hicieron la intervención, le entregaron al administrador el acta de fiscalización, que eso no tiene naturaleza sancionadora, eso no te inicia ningún procedimiento sancionador. Y desde ese día contaron el año. Entonces se pensó en ese entonces de que con el acta de fiscalización se daba inicio a los procedimientos sancionadores. Entonces por eso es que se dispuso la caducidad de los expedientes. Y quienes me han seguido la línea de la exposición habrán advertido que en realidad no habían caducado estos expedientes. ¿Por qué? Porque nunca se habían iniciado adecuadamente, ¿no? Al no haberse iniciado el procedimiento sancionador, no hay caducidad. Bien. Em, y luego también está la prescripción del exigible de las multas, ¿no? La administración eh, tiene un plazo de 2 años. Bueno, una vez pasados los 2 años de que se impone la multa, si es que no se ha realizado la exigencia de su pago, prescribe también la exigibilidad del pago de la multa, ¿no? Esto se suspende cuando se inicia un procedimiento de ejecución coactiva. Bien, acá cerramos procedimiento sancionador y esta parte le voy a decir a Rolando que lo desarrolle más para ver delitos rápidamente y no se nos vaya el tiempo. Delitos. Eh, Hay muchos delitos ambientales que son delitos de riesgo, de peligro, en donde no se necesita que se configure una lesión todavía porque existe una lesión, un daño, para que se configure el tipo penal. En el caso de los delitos pesqueros, estos son delitos de mera actividad, son delitos
de mera infracción normativa, es decir, casi todo lo que calza como infracción normativa, en tanto, bueno, es posible que calce como delito pesquero, en tanto que coincida con todos los verbos rectores, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Quiénes intervienen en un proceso penal? Bueno, los fiscalizadores, ¿no? Su acta de fiscalización, eso suele ser un medio probatorio potente en muchas investigaciones. Luego está la policía, la fiscalía especializada en materia ambiental, la procuraduría especializada en delitos ambientales que ejerce la defensa jurídica del Estado como agraviado en el Poder Judicial. ¿Bien? La autoridad también, bueno, la autoridad que ejerce las funciones de fiscalización debe también emitir un informe fundamentado, ¿no? Si es que lo solicita la Fiscalía. Este es un informe fundamentado, este es el modelo, bueno, el contenido de un informe fundamentado, ¿de acuerdo? En el que se analiza la competencia de la autoridad, se identifica las obligaciones que tiene a su cargo el administrado, etcétera. Pesqueros que existen en el Código Penal. Uno es la extracción y procesamiento ilegal de especies, ahí la pena de hasta 5 años. Otro es el de tráfico ilegal de especies acuáticas, también hay la pena de hasta 5 años. Ojo, la mayoría de casos, en la mayoría de casos, delitos ambientales, delitos pesqueros, como tal, suelen concluir por terminación anticipada. Eh, Se paga una reparación civil, se asume la responsabilidad penal, se está sujeto a unas reglas de conducta, entonces no hay prisión efectiva en la mayoría de casos, salvo que estemos ante un agravante evidente, ¿no? Por ejemplo, si es que se trata de una especie prohibida, eso es un agravante, ¿no? De hecho, acá el agravante, hay conductas que agravan la pena, que elevan hasta los 7 años, ¿no? Si se está pescando una especie protegida, prohibida, en otras palabras, la pena se eleva a 7 años. Si es que se está pescando con explosivos, con dinamita, la pena es de hasta 7 años. Hasta hace un par de años, la pesca con explosivos tenía una pena de 5 años. ¿Qué pasaba? Se repetía. Mira, que estaba en el artículo 308b, decía, ¿no? Utiliza explosivos. Ahí la pena era 5 años. Pero también se repetía con el artículo 309, donde la pena era 7 años. Entonces, ¿qué hizo el legislador? La eliminó de este artículo del 308b porque se aplicaba la que era más beneficiosa al investigado. ¿Cuál era más beneficiosa? La de 5 años, no la pena de 5 años. Entonces, se eliminó y ahora solamente se queda como un agravante. Bueno, entonces, de hecho, la primera sentencia con pena efectiva, o pena preventiva de libertad efectiva en materia pesquera fue en el 2010 contra pescadores artesanales que habían pescado con dinamita en Paracas. Estaron a prisión 3 personas. Porque en ese entonces la agravante era, bueno, es un agravante, realizar pesca ilegal en áreas naturales protegidas. Bien. La pena también es 7 años. Bueno, hoy en día, no importa dónde se haga la pesca con explosivos, se haga o no en un área protegida, igual la pena es de hasta 7 años. Bien. Si alguien hace pesca con dinamita en Pucusana, en La Chira, en Chorrillos, en cualquier lugar que no sea área protegida, igual la pena será de hasta 7 años. Bien. Luego también los funcionarios también tienen responsabilidad penal en algunos casos. Este, por ejemplo, es uno de ellos. Si es que el funcionario otorga un título habilitante, imaginemos, un permiso de pesca, vulnerando la normativa, la pena para él es de hasta 7 años. Imaginemos, un funcionario otorga un permiso de pesca para un recurso, si alguna fiscalía toma conocimiento de ello,
puede iniciar una investigación penal y la pena de hasta 7 años, ¿no? Este delito sobre todo más se aplica en casos forestales, en casos de minería ilegal, sobre todo en gobiernos regionales. En materia pesquera son muy pocos, muy pocos los casos donde se aplica. Bien. Y también se aplica este delito para aquel funcionario que emite opinión favorable. Imaginemos el funcionario que emite su informe técnico, su informe legal, recomendando que se otorgue el permiso de pesca o acceso a tales recursos, imaginemos. También, también le aplica esta pena. Bien. Y también se le aplica esa pena, según el Código Penal, según el artículo 314, a aquel funcionario que tiene la función de combatir determinadas conductas, determinados delitos, pero por omisión o por negligencia, más bien lo que hace es facilitar la comisión de esa conducta. Bien. Y por último está el delito de construcción ilegal de embarcaciones. Aquí se sanciona a quien construye, modifica la capacidad de bodega, modifica la bodega, ¿no? De forma ilegal. Bien. Esos tres son los delitos. Eh, a ver. Y bueno, en la vía penal hay dos consecuencias. Una es una pena, que puede ser efectiva o suspendida, y otra que es la reparación civil, el pago de una reparación civil. La reparación civil tiene por finalidad que se repare el daño cometido. Bueno, en materia pesquera eso es complejo. En materia pesquera ya los daños suelen ser reparables por lo general. Entonces allí lo que se suele destinar es dinero para fines de conservación o fines orientadas a que haya una mayor fiscalización, ¿no? A financiar determinadas acciones en pro de la sostenibilidad, fortalecimiento de una determinada situación, etcétera. Pero bueno, las reparaciones civiles suelen ingresar al erario público, ¿no? Pero lo ideal es que ingrese al lugar en el que se produjo el daño o el delito en todo caso. Por ejemplo, como pasa en Ecuador, ¿no? Por ejemplo, como pasó en este caso. Sin irnos muy lejos, no iremos al costadito. Acá se le intervino esta embarcación china. Se le intervino por el delito de tenencia y transporte de especies protegidas dentro de la reserva, dentro del Parque Nacional de Galápagos, en Ecuador. La Marina intervino esta embarcación realizando pesca, bueno, transporte de especies protegidas, calce igual es una pesca ilegal, y la Fiscalía ordenó, bueno, solicitó y luego el juez lo ordenó, que se pague casi 6 millones de dólares por concepto de reparación civil. Y se dijo que ese dinero ingrese a Parque Nacional de Galápagos, ¿no? Al lugar en el que se encontró por lo menos a la embarcación, se intervino en la embarcación. Y además se dispuso la incautación de la embarcación. Es una medida fuerte, ¿no? Imagínense, incautar una embarcación china. Bueno, se incautó una embarcación china. Y se dispuso que en caso se venda, el dinero también vaya al área protegida. Hoy en día, bueno, no se llegó a vender la embarcación, pero sí ya es de patrimonio del Estado ecuatoriano. Lo administra la Marina de Guerra de Ecuador, la Armada Ecuatoriana. Tiene bandera ecuatoriana ese barco, no tiene bandera china. Bien. Em, Cuando pasó eso, eso fue una medida sumamente disuasiva, ¿no? Em, Sobre todo para la captura de especies protegidas. Y bueno, aquí también las reparaciones civiles debería destinarse, creo yo, al lugar en el que se produjo
el delito. ¿De acuerdo? Bien, con eso estaríamos, vamos a ir cerrando para que haya unos 15 minutos de, de consultas en caso hubiere. Bien. A ver, hay una pregunta de alguien que se llama JJ. Pregunta. Dígame, el barco Daman Sanjay, enarbolando bandera peruana, un buque de pesca más grande del mundo y con pesca ilegal, ¿por qué lo dejaron ir sin sanción ni nada? ¿Podría decirnos qué pasó? Bien, bueno, yo no soy ni fiscal, yo no soy ni fiscal ni juez en ese caso, ni tampoco trabajo en el Estado, soy académico, soy profesor universitario y consultor justamente en estos temas, pero lo preciso igual, puede ser que alguien piense que represento a alguna institución, no represento a ninguna institución. ¿Eh? Eh, Todas estas palabras son a título personal, como académico, como docente universitario en esta materia hace muchos años. En ese caso fue uno de los casos, en efecto, más emblemáticos, ¿no? Fue uno de los casos más emblemáticos. Se dispuso la inmovilización de la embarcación. En efecto, la embarcación, bueno, allí la fiscal realizó una gran labor, ¿no? Pero en efecto, luego finalmente la sentencia, la sentencia, ¿no? Es más, es un caso que a nivel de última instancia se ha resuelto, se ha resuelto hace poco, el año pasado, donde el Poder Judicial, ¿no? Finalmente el Poder Judicial eh, no acogió, o acogió en parte nomás, los argumentos del Ministerio Público. Bien. En estos casos, finalmente es el Ministerio Público quien propone, pero es el Poder Judicial quien decide, ¿no? Y en este caso, el Ministerio Público sí propuso, pero el Poder Judicial, en ese caso en concreto, por lo menos en esa sentencia que ha publicado hace 1 o 2 años, eh, no se acogió en su totalidad ese planteamiento. Bien, igual, claro está, el Ministerio Público tiene también la potestad, ¿no? De pedir la inmovilización de embarcaciones que estén realizando pesca ilegal, sean nacionales o sean extranjeras. Otra pregunta. A ver, Raúl, entiendo que quiere hacer uso del audio. Vamos, Raúl, adelante, por favor. Raúl, ¿se me escucha? ¿Alguien puede confirmarme si se me escucha? Ah, un favor, si le pueden dar Ahora audio sí, si le pueden dar ya. audio a ¿Cómo Raúl. está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Raúl, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Sí, doctor. Con respecto a las multas, a ver, en primer lugar, las multas que se aplican son totalmente desproporcionales. En el año 2013, usted recordará, antes del 2013, ¿qué nos decía el órgano sancionador en Produce? Bueno, que podías fraccionar tú, sí, podías fraccionar, pero no salías a pescar mientras no pagues toda tu multa. ¿Se acuerda usted? ¿Mm? Ese es el fraccionamiento del 2013. Se lo digo así, porque yo estuve ahí.
¿ya? Y nosotros, la Federación de Pescadores del Perú, fue quien llevó esa propuesta, de las cuales se le dijo, se le puso en contexto a la señora Bregú, y se le dijo, señora, ¿por qué yo tengo que venir o el alarmador tiene que venir acá, nuestro empleador, a fraccionar y pagar el total si su embarcación no sale a pescar? Tenías tres efectos ahí. Una, que el Estado no recaudaba, que no tenía trabajo el pescador y que los trabajadores de tierra tampoco se beneficiaban. Por eso que le hicimos la propuesta, ¿cómo trabaja la SUNA? En esos términos, señora, la SUNA mañana me cierra el kiosco y yo fracciono y al día siguiente lo abro, ¿no es así, doctor? ¿Mm? Y ahí empezó el tema del fraccionamiento y produce el pronto pago y todo lo demás. Por eso que yo discrepo, ¿ya? Con algunas personas y algunos dirigentes y algunos abogados, colegas también, ¿no? Porque a veces no saben plantear el tema. ¿Y por qué le digo desproporcional? Porque fíjese usted, si usted ve las exposiciones de motivo de estos DS y de la propia norma que emite el Congreso, lamentablemente este Congreso, ¿no? ¿Qué pasa? Se tiene que ir sobre el perjuicio generado, ¿no es así, doctor? ¿Mm? Recordará usted que a una embarcación pesquera industrial lo sancionaron porque no emitió señal, no emitió señal porque pasaba por una zona que había estado cerrada por 5 días, las famosas minivedas, que no sé también de dónde salieron las minivedas, pensando que el pescado, vamos a hablar así en esos términos, se va a quedar ahí una semana, 15 días, y no va a correr para ningún lado. ¿Ya? Entonces, ¿me escucha? Sí, Raúl, adelante, se escucha. Ya. Entonces, mire usted, ¿y qué pasó? Le impusieron una multa de cerca de 700.000 soles. ¿Y cuál había sido la operación que habían hecho, no? Dice, la capacidad de bodega. Esa embarcación era de 350, algo así. Y le aplicaron, no trajo ni una anchoveta, solamente porque no emitió señal. ¿Mm? Sanción, entonces, no había, como dice, incautación de nada, solamente que el perjuicio era que te sancionaban y te decían, no le podías zarpar durante toda la temporada ya. ¿Mm? Entonces, que ahí hubo el tema que la misma tripulación se tuvo que parar, patrón y todos, dirigente y todo. ¿Por qué? Porque era algo injusto. Le dijo a fiscalización, vea usted si ha habido descarga, no hubo descarga. ¿Mm? La pregunta es, ¿dónde está el perjuicio? ¿Mm? El hecho que no emitió señal. Nosotros vamos al perjuicio, al recurso, ¿no es así, doctor? ¿Mm? Gracias, El, Raúl. el perjuicio es el Gracias. recurso. Entonces, y ahorita, mira, ahorita nomás, en estos momentos usted habrá visto la resolución ministerial 207-2025. Produce. Es lamentable, ¿m?, ver quiénes hacen los informes en Produce. En este 207, en sus lineamientos, en las condiciones dice 5.3, así rápidamente, para que escuchen todos los que están en la plataforma. Dice, contar con el sistema de seguimiento satelital según las disposiciones señaladas en la normativa de ordenación pesquera u otra normativa de la materia. ¿Y qué dice en el párrafo siguiente? Dice, la condición señalada en el numeral 5.3 del presente lineamiento no es de aplicación para las embarcaciones pesqueras de hasta 10 metros cúbicos de capacidad de bodega, ténganlo presente todo, y que extraigan hasta 1 tonelada de peces por faena de pesca. Si yo soy de 10 toneladas, ¿ah?, ¿qué me está diciendo? Oye, yo no te aplico el satelital si tú me traes hasta 1 tonelada. Pero si yo mando a arriar, ¿m?, hago mi cala, encierro y tengo más de 1 tonelada, tengo 1,5 toneladas, y dentro de mi ámbito como embarcación de 0 a 10, ¿cómo es esto? Me tienes que poner el satelital a la hora que salgo, a la hora que descargo. ¿Mm? Entonces, ese es el tema de la bitácora que se ha hecho para los artesanales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Oye, te aplico hasta, o sea que me vas a limitar, me vas a limitar. Y sin embargo, la flota
la flota pesquera industrial presenta, no, los reportes 200, 300, 400 toneladas. ¿Mm? Entonces, yo le pregunto a usted, doctor, ¿es coherente esta norma con la realidad de la actividad? ¿Mm? Totalmente distante de la realidad. ¿Mm? Y esa embarcación de 0 a 10, ¿cuál es su ámbito? ¿A cuánto pesca? 1 milla y media, 2 millas, ¿por qué? Como vuelvo a repetir, si va más allá de las 3 millas, de las 2 millas, su aparejo no le ayuda, pero doctor. Quienes, bueno, al menos yo sí, al menos como dicho, discúlpeme el atrevimiento, al menos me quedan más camas en el cuerpo porque tengo 15 años en el mercado y pesquero. ¿Mm? Y esta norma está mal dada. Ahí hay un señor que escribe que dice, el no emitir señal es simple para producir. Claro, así de simple para producir. Pero yo pregunto aquí, ¿hay perjuicio por no emitir señal? ¿Cuál es el perjuicio del recurso? Nosotros tenemos que cuidar la sostenibilidad del recurso, ¿no, doctor? ¿Mm? Entonces yo no sé quiénes son las consultorías que le dan esas pautas al ministerio, lamentablemente. ¿Mm? Porque así estamos matando a la pesca artesanal. Fíjate lo que pasa ahorita con la pota. Se habla de habilitación sanitaria. Fíjate lo que pasa ahora aquí en Pucusana. Por donde están desembarcando. ¿Mm? Entonces, doctor, acá, sentémonos a la mesa, los que conocemos el sector, ¿no? Y veamos las cosas como son. Pero así como están dándose esta norma, como le acabo de mencionar esta última, es lamentable, totalmente descabellada. Gracias, doctor. Gracias, Raúl. Gracias por las opiniones. Eh, bueno, de hecho, hay infracciones, como en todas las materias, que se imponen no necesariamente cuando exista todavía un daño como tal, ¿no? Hay infracciones, a ver, por ejemplo, en el momento de una infracción que en materia ambiental es bastante criticada por muchas empresas, ¿no? La superación de los límites máximos permisibles. Puede que la superación de los límites máximos permisibles en un 10%, por ejemplo, de una empresa de hidrocarburos, imagínate, una minera, o además una planta de procesamiento pesquero, no genere un daño real, ¿no? No genera un daño. Pero aún así, hay una sanción, porque puede existir quizás la potencialidad de que se presente un daño. Pero en fin, hay conductas en todos los sectores donde la sanción no solo se impone cuando exista un daño, ¿tal? Sino que también hay infracciones que pueden imponerse sin la necesidad de que se materialice un daño, ¿no? Como pasa aquí. En el sector pesquero hay varias conductas, por lo menos así está tipificada, ¿no? Yo lo que estoy comentando es cómo está tipificada, cómo está normada, los tipos infractores, donde, en efecto, por no emitir demás, por no contar con un CIDSAT instalado o tenerlo operativo, también el reglamento fija la Organización de Actividades Pesqueras habilita, ¿no?, al ejercicio de la potestad sancionadora. Pero, en fin, creo que estos comentarios son claves, ¿no? Como lo que me estás comentando, Raúl, y eso creo que tienen que darse en espacios, ¿no? Sí, coincido contigo en la medida de que deberían ver espacios donde desde el sector pesquero, artesanal, sobre todo, representante del sector pueda reunirse, ¿no? Con, con los funcionarios del produce cuando se diseñen normas. Yo sí creo que en algún momento debería establecerse, como existe ya en varios países, ¿no? Comités por determinadas materias. Hay comités científicos, hay comités de la sociedad civil, en fin, que son comités justamente de naturaleza consultiva, ¿no? De tal manera que en una mesa puede estar sentados el Estado y representantes del sector. Bien, a ver, veo que también está con el micro. Luis Felipe, adelante, Luis Felipe.
Ujú. Buenas, doctor, ¿me se escucha? Adelante, Luis Felipe, sí se escucha. Ah, ya. Muy buenas noches, doctor. Primero que todo, agradecerle por la ponencia en primer lugar. Curioso, interesante, me parece, como el que me gusta leer. Y mire, videos con respecto al tema de la prescripción. Esta misma, al ser 4 años, también puede alcanzar a la instancia del CONAS. Me explico, mire. Imagina una sanción que se haya hecho el 3 de enero de 2020. La primera instancia resuelve el 3 de mayo de 2020, dentro de los 9 meses que da la primera instancia. El administrado apela, pero el CONAR resuelve, digamos, el 1 de enero de 2025, sobrepasándose los 4 años. ¿Ahí aplicaría igual prescripción o es que se aplicaría silencio negativo para entrar al proceso contencioso administrativo? Luis, me perdí con las fechas. ¿Puedes repetirme las fechas? Yo varias fechas que me has Sí, dado. O en todo sí. A caso, ver, si las mire, la escribes infracción. para tenerlas Ah, ya. anotadas. Ah, pero acá en el chat, miren, imaginemos, la infracción se da el 3 de enero de 2020, ahí en ese chat. Esa es la infracción, ¿lo Bien. ven? Ya, se resuelve el 3 de mayo de 2020, la primera instancia, la dirección. Es decir, dentro de los 9 meses que usted explicó. Bien. De acuerdo. Se apela en el plazo correspondiente y, bueno, así es CONAS, pero CONAS resuelve el 1 de enero de 2025, excediéndose los 4 años respectivos. ¿Ahí alcanzaría la prescripción aunque esté en el CONAS o se aplicaría silencio negativo porque no haya respondido para llegar a contencioso administrativo? ¿Qué sería en ese caso? Bueno, recordemos que cuando se inicia el procedimiento administrativo sancionador hay una suspensión del plazo de prescripción, ¿no? Entonces, si se ha iniciado un procedimiento sancionador, se suspende hasta que vuelve a existir inactividad de la administración, ¿no? Si tú me dices que sí ha habido procedimiento sancionador, te suspende ese plazo. Bien. Bueno, igual yo le voy a dejar mi correo aquí, persigrandes@gmail.com. Es mi nombre y apellido, ¿de acuerdo? Es Gmail. Cualquier consulta, si alguien tuviera otro tema, encantado. Igual, siempre todas mis redes sociales son públicas, Facebook, Instagram, LinkedIn, todos son públicas. Justamente trato siempre de publicar información más académica sobre el sector pesquero ambiental, por si alguien también tiene interés en profundizar sobre estos temas. Bien, yo sí creo que hay muchísimos desafíos. El sector pesquero es uno de los sectores donde es uno de los sectores más complejos, ¿no? Mi vida profesional he pasado por varios sectores, conozco varios sectores y el pesquero es uno de los más complejos, ¿no? Donde además hay muchísimo, repito, por hacer. Se necesita además una formación legal también, ¿no? Hay muchos ingenieros, biólogos que trabajan en el sector, y creo que es clave también que puedan ir consolidando su formación legal. Hay también abogados, ¿no? Hay muchos abogados que suelen inclinarse por disciplinas como el derecho minero, eh, pero es clave que también puedan darle una mirada al derecho pesquero. Es una especialidad. A ver, la minería en algún momento se va a agotar, ¿no? La pesca nunca. Entonces siempre el derecho pesquero va a ser una especialidad con la que vas a tener las puertas abiertas. Siempre vas a tener oportunidades en el derecho pesquero. Es un sector que nunca se va a acabar. Más aún en el Perú. Perú siempre estamos en el top de los 5 principales países a nivel mundial con mayor productividad pesquera. Y cada vez hay más cursos también orientados al derecho a fortalecer justamente los conocimientos, las capacidades en materia de derecho pesquero. Así que si acá hay estudiantes de derecho o abogados, les animo a que traten de especializarse en esta materia. Hay pescadores, traten de también involucrarse, ¿no?, en la formación legal sobre esta materia. Tradicionalmente, tradicionalmente el sector hasta hace, yo diría, 10 años, eh, o 5 años incluso, ¿no? En el sector pesquero, sobre todo, ha habido muchos ingenieros, muchos biólogos de otras disciplinas de carreras técnicas que además han, han trabajado en aspectos legales, lo cual es sumamente favorable. Pero también es clave que más abogados se empiecen
a involucrar en esta temática y que también más pescadores, dirigentes, conozcan sobre la normativa pesquera de tal manera que puedan hacer uso de sus derechos de forma adecuada. Eh, Hay un caso, por ejemplo, bueno, y también se necesita mucha infraestructura, mucha voluntad política. Hay un caso reciente, hace una semana, la, en Tumbes, ¿no? Justamente tuve conocimiento, una embarcación ecuatoriana ingresó, una embarcación ecuatoriana industrial, realizó pesca con redes de cerco en la Mía 4, que es una embarcación extranjera industrial, ecuatoriana además. A esta embarcación se le ha tenido que aplicar una medida de interdicción de inmovilización, incautación e inclusive de UASE. Embarcación extranjera pescando sin permiso de pesca en el dominio marítimo peruano. Igual el Estado, dentro de las pocas capacidades que pueda tener a nivel logístico, dispuso, dispuso que se incaute la red de pesca, la red de cerco, y se procedió al corte de la red de cerco. Un operativo conjunto entre el Ministerio Público, también estuvo el Ministerio de Producción. Pero aquí es clave también que puede existir infraestructura por parte de la ICAPI, por ejemplo, en el que existan fondeaderos en la zona o espacios habilitados para que pueda disponerse con el desguace de estas embarcaciones, ¿no? Que suele ser un problema latente en la zona de frontera, ¿no? Embarcaciones extranjeras que entran eh, y finalmente vuelven a salir, pero con pesca realizada, pero sin un permiso de pesca, compitiendo con las embarcaciones peruanas. Eh, entonces creo que también es clave eso, que exista infraestructura, ¿no? Mayor espacio para el desguace, porque solo así se pueden establecer medidas disuasivas, ¿no? Si no hay mano dura en un país como el Perú, donde hay un gran porcentaje de incumplimiento normativo, donde hay poca cultura de cumplimiento de las obligaciones legales, vienen embarcaciones extranjeras también a hacer pesca sin permiso de pesca, compitiendo con embarcaciones con bandera peruana. Bueno, ha sido un gusto estar estas 3 sesiones. Han sido clases bastante dinámicas, participativas. A partir de mañana estarán con Rolando. Eh, Rolando también conoce mucho estos temas de la práctica y litiga también, ¿no? Así que espero que también sigan siendo participativas las sesiones. Bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Ha sido un gusto. Un gran abrazo y muchos éxitos en su vida profesional. Hay quienes ejercen el derecho, la ingeniería, biología, y también a los amigos pescadores en la labor pesquera sumamente sacrificada y que de luego aportan sumamente al país. Un gran abrazo, que tenga buenas noches.